Hola a todos, en esta clase vamos a hacer un repaso de las condiciones de KKT, ya que me han llegado varias dudas sobre esta materia, así que vamos a hacer un reforzamiento de dónde se originan estas condiciones, para qué nos sirven, para qué las utilizamos, etc. Primero que todo, ¿qué vimos antes de llegar a las condiciones de KKT? Vimos distintos subconjuntos de problemas de optimización no lineal. El primer subconjunto que vimos, el grupo más pequeñito que vimos, fue el de los problemas de optimización sin restricciones. Luego vimos un subconjunto un poco más grande que incluye al de optimización sin restricciones, que son los problemas de optimización con restricciones de no negatividad. Es decir, ahora en este segundo subconjunto tenemos el problema tenemos los problemas con restricciones de no negatividad y también los de optimización sin restricciones. Luego vimos un tercer subconjunto, ya un poquito más grande, que son todos los problemas de optimización con restricciones de igualdad. Este subconjunto contiene a los dos subconjuntos anteriores, al de optimización con restricciones de no negatividad y al de optimización sin restricciones. Y finalmente vimos el conjunto más grande que contiene a los otros tres subconjuntos, que es el de optimización con restricciones de desigualdad. Y aquí aparecen las condiciones de KKT. Lo que tiene que quedar claro es que los problemas de optimización con restricciones de igualdad, los problemas de optimización con restricciones de no negatividad y los problemas de optimización sin restricciones son subconjuntos de este conjunto grande que son los problemas de optimización con restricciones de desigualdad. Es decir, esto significa que si encuentro la forma de solucionar este tipo de problemas, como estos tres son subconjuntos de este conjunto grande de problemas, si encuentro una forma de resolver este tipo de problemas, estoy directamente encontrando una forma de solucionar estos tres tipos de problemas. Esa es la primera idea que tiene que quedar clara. Recuerden que para cada uno de estos subconjuntos propusimos condiciones para encontrar los puntos críticos. Vamos a verlas rápidamente y de forma resumida todas esas condiciones para cada uno de los subconjuntos. Entonces, el conjunto más chiquitito de problemas de optimización era el de optimización sin restricciones, ¿cierto? En este caso, para encontrar los puntos críticos, tenía que tomar las derivadas con respecto a las variables de mi función objetivo e igualarlas a cero. Y esta era la forma de encontrar los puntos críticos, ¿cierto? Yo tomo las derivadas de la función con respecto a las variables, las igualo a cero y encuentro los puntos críticos de mi función. Y luego para decidir si eran máximos, mínimos o puntos de silla, ocupo las condiciones de segundo orden, ¿cierto? Con esta, como tengo optimización sin restricciones, lo único que me interesa era encontrar puntos interiores. Y la forma de encontrarlos era tomando las derivadas con respecto a las variables e igualándolas a cero. Luego aparece un conjunto un poco más grande que son los problemas de optimización con restricciones de no negatividad. En este caso me interesa, al igual que en el conjunto anterior, encontrar puntos críticos interiores, pero también me interesa encontrar puntos críticos de borde. Por lo tanto, ahora la condición de primer orden para encontrar puntos críticos va a ser de esta forma. Va a ser la derivada de la función con respecto a la variable por la variable e igualarla a cero. Por lo tanto, aquí voy a encontrar puntos interiores que sean críticos, que cumplan con la condición de que la derivada con respecto a la variable en ese punto sea igual a cero, y también voy a encontrar los puntos de borde como puntos críticos. Además de esta condición de primer orden, se suman estas condiciones, ¿cierto? Pongámonos primero en el caso de la maximización. Si estoy en la maximización y estoy en un problema de esta forma, tengo que permitir que la derivada respecto a la variable sea igual a cero para encontrar puntos interiores. Pero también, si estoy en un caso como este, en el punto de borde voy a tener que si es máximo, si el punto de borde es el máximo de la función, tengo que
la imagen del punto inmediatamente a la derecha va a ser un poquito más chica. Por lo tanto, la derivada en el punto crítico, la derivada en el punto de borde, va a ser menor que 0. Por eso, la condición para la derivada queda de esta forma. Ya no solamente es igual a 0, sino que la derivada de la función respecto a la variable en el punto crítico va a ser menor o igual a 0. Para la minimización, pueden verlo ustedes, ¿cierto? Es lo similar. Si estoy en un punto, en el punto 0, en el punto de borde, y estoy buscando un mínimo, tengo que la imagen del punto inmediatamente a la derecha va a ser un poquito mayor. Por lo tanto, la derivada de la función respecto a la variable va a ser mayor o igual que 0. Va a ser mayor que 0 en el caso de estar en un punto de borde y va a ser igual a 0 en el caso de puntos interiores. Como me interesan los dos tipos de puntos críticos, tengo que permitir poder encontrar cualquiera de los dos. Por eso la condición de primer orden queda de esta forma. Luego llegamos a un conjunto de problemas un poco más amplio, ¿cierto? Que contiene los dos conjuntos anteriores, que es el de problemas con restricciones de igualdad. En este caso yo tengo un problema, en este caso una maximización de una función objetivo sujeto a restricciones que se cumplen con igualdad. En este caso, ¿qué hacíamos? En este caso ocupábamos el método de multiplicadores de Lagrange para transformar un problema de n variables y m restricciones a un problema sin restricciones, pero que ahora tiene n más m variables. Y nos queda, y planteamos nuestro lagrangiano que nos queda de esta forma. Para los que les complica esta forma de escribirlo, imaginemos que esta restricción es lo siguiente. 13x más 5y tiene que ser igual a 18. Por lo tanto, la forma de escribirlo es, tengo la función objetivo, el lagrangiano, tengo la función objetivo, que ahora, primero, tengo mi lagrangiano, que ahora depende de las variables que dependía la función objetivo, pero también depende de los lambda. Voy a tener un lambda asociado a cada restricción. Entonces, tenemos en el ejemplo, tenemos 3x más 5y tiene que ser igual a 18, y tenemos otra restricción que dice que x más 20y tiene que ser igual a 200, por ejemplo. Entonces, nuestro lagrangiano va a quedar como maximizar la función objetivo más la sumatoria de las restricciones, pero cada restricción multiplicada por un lambda, ¿cierto? Entonces, en este caso, esta parte quedaría de esta forma. Quedaría más lambda 1 por 18 menos 3x menos 5y, ¿cierto? Más, tengo otra restricción, por lo tanto voy a tener otro lambda, lambda 2 por 200 menos x menos, aquí me falta un y, menos 20y, ¿cierto? ¿Y qué condiciones de primer orden se tienen que cumplir en este caso? Recuerden que las condiciones de primer orden son para encontrar nuestros puntos críticos. Ahora voy a tener más variables, ¿cierto? Voy a tener también los lambdas asociados a cada una de las restricciones como variables. Es decir, además de encontrar los valores de x y de y, tengo que encontrar el valor de lambda 1 y de lambda 2. Por lo tanto, la condición que se debe cumplir es que la derivada del lagrangiano respecto a lambda tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Para encontrar los lambda 1 y los lambda 2 críticos, los puntos críticos. Entonces me queda la derivada del lagrangiano respecto al lambda 1 tiene que ser igual a 0 y la derivada del lagrangiano respecto al lambda 2 tiene que ser igual a 0. Luego tenemos la condición de primer orden que también ocupábamos en los problemas de optimización sin restricciones, ¿cierto? Que es que la derivada del lagrangiano respecto a la variable, respecto a x, tiene que ser igual a 0. Y finalmente tenemos la restricción que era la misma que teníamos en los problemas de optimización con restricciones de no negatividad, que la derivada del lagrangiano respecto a la variable por x, por la variable, tiene que ser igual a 0. Y cuando tengo esta restricción, también tenemos
cuando tengo esta condición de primer orden, perdón, también tenemos esta condición de primer orden que vimos en la lámina anterior. Entonces, en el caso anterior, tengo que encontrar los valores críticos de las variables y de los lambda. Luego vamos al conjunto más grande, que es la optimización con restricciones de desigualdad. Es decir, en este caso, tengo que permitir que los lambda no, tengo que permitir que las restricciones se cumplan con igualdad o también con desigualdad. Es decir, se cumplan de forma activa o que no sean activas. Es decir, se agote todo el recurso o no se agote todo el recurso. Tenemos que las restricciones activas o que se cumplen con igualdad, voy a tener un lambda asociado a la restricción distinto de cero, ¿cierto? Porque luego vamos a hacer un repaso de interpretación económica de los precios sombra, pero tengo que mover esta restricción, mover el recurso, afecta a la función objetivo. Por lo tanto, tiene un lambda asociado distinto de cero. Pero también tengo que permitir que lambda tenga el valor de cero, es decir, que la restricción se cumpla con desigualdad, es decir, mover la restricción no afecta a la función objetivo. Entonces, en este caso se agrega al problema anterior que vimos, se agrega esta condición. Tenemos que ahora la derivada de Lagrangiano respecto a lambda por lambda tiene que ser igual a cero. Con esta condición de primer orden le estoy permitiendo a lambda ser igual a cero o ser distinto de cero. Esa es la diferencia con el ejercicio anterior. Entonces, luego de todo este camino recorrido, llegamos a las condiciones de KKT. Las condiciones de KKT son un resumen de todo lo que vimos anteriormente. Es cómo podemos solucionar cualquier problema de optimización no lineal, ¿cierto? Los problemas desde el subconjunto más pequeño al conjunto más grande. Esta es la forma de encontrar los puntos críticos. Por eso las condiciones de KKT decimos que son los requerimientos necesarios y suficientes para que la solución de un problema de programación matemática sea óptima. Y es una generalización del método de los multiplicadores de Lagrange, que permitía solo restricciones de igualdad, ¿cierto? Entonces tenemos que con estas condiciones de KKT yo puedo plantear un sistema de ecuaciones que me permite resolver cualquiera de los problemas que vimos anteriormente. Veamos entonces las condiciones de KKT aplicadas a un problema de maximización, donde tenemos todas las posibilidades con las que nos podemos encontrar. Tenemos restricciones de igualdad, tenemos restricciones de desigualdad, tenemos restricciones de no negatividad y tenemos algunas variables sin restricciones, ¿cierto? El lagrangiano quedaría de esta forma. Tengo la función objetivo y tengo las restricciones escritas de esta forma y cada una con un lambda asociado, ¿cierto? Tengo todo esto. Entonces vamos viendo las condiciones de primer orden. Primero, para la variable que tiene la restricción de no negatividad, como ya vimos, va a quedar de esta forma, ¿cierto? La derivada del lagrangiano respecto a la variable, por la variable tiene que ser igual a 0, y la derivada del lagrangiano respecto a x tiene que ser menor o igual que 0, para permitir los puntos de borde y permitir los puntos interiores. Y en el caso de la variable libre, que es y, que no tiene restricciones de no negatividad, me queda solo esto, ¿cierto? Que la derivada del lagrangiano respecto a y es igual a 0. Como vimos en el método de multiplicadores de Lagrange, le tengo que dar a los lambda el mismo tratamiento que le doy a las variables. Por lo tanto, vamos al caso más sencillo. Para la tercera restricción que se cumple con igualdad, va a tener sí o sí un lambda asociado distinto de 0. Va a tener un precio sombra distinto de 0. Por lo tanto, la restricción quedaría de esta forma. La derivada de lambda con respecto a lambda 3, la derivada de Lagrangiano, perdón, respecto a lambda 3 va a ser igual a 0. Vamos a los otros dos casos que son un poquito más complejos. Primero veamos la primera restricción. Tenemos que G1 de x, y es menor o igual que b. Por ejemplo, no se enreden con esto. Lo que estoy diciendo es, por ejemplo, si tengo 2x más 4y es menor o igual que 50. Imaginemos que tengo esto.